está aquí en cabina y me acompaña Jonathan Vázquez. Jonathan, me da muchísimo gusto tenerte por primera vez en este espacio. Hay que decir que se te reconoce por muchas cosas, pero sobre todo por tu conocimiento sobre el tema de la movilidad y sobre todo la movilidad en un espacio público democrático. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades por el espacio, gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Hay una anécdota que tengo de un colega y un buen amigo que es el director o representante de ONU Habitat ahora aquí en México, Eduardo López Moreno. Escribió un libro y entonces luego lo buscó en las bibliotecas y no lo encontraba. La persona que lo atendió le dijo: lo que pasa es que el libro está en la sección de ciencia ficción. Era sobre cambio climático. La agenda urbana ha estado por mucho tiempo en la sección de ciencia ficción. En la sección de ciencia ficción. Y casi de ciencia ficción, Ricardo, podríamos pensar, pero tristemente no es así, es una realidad, la violencia que viven las mujeres en el espacio público, no solo en el transporte, no solo un tema de movilidad. Gracias por lo que dices sobre el trabajo que hemos hecho en temas de movilidad, pero el espacio público es tal vez el transporte, uno de los más importantes de ellos, y es ahí donde las mujeres han vivido una violencia tremenda en México. El número de mujeres que se transportan al día en los diferentes modos de transporte en nuestra ciudad, en el Valle de México, es importante y no hemos sabido cómo ofrecer seguridad a ellas. Movilidad es cuando caminas, cuando subes al auto, cuando subes al micro, cuando subes al metro, ¿no? Sí, cuando subes a un autobús, te trasladas de una ciudad a otra. Y en efecto, en todos esos espacios es donde ocurre pues la mayor agresión pública. No voy a traerte aquí el cuento de la agresión y la violencia intrafamiliar, el espacio, digamos, supuestamente lo privado, pero me quedo en esos otros espacios. Si estuviese aquí Miguel Ángel Mancera, sentado, y quizá algunos de sus antecesores, Marcelo Ebrard, te diría: oye, hemos hecho muchísimo para proteger a las mujeres. Creamos los vagones del metro exclusivos para mujeres, los autobuses exclusivos para mujeres, los paradores exclusivos para mujeres, es decir, casi como si fuesen una tribu apache, ¿no? Perdona que lo diga así, las han segregado, ¿no? En la idea de que así les pueden proteger. ¿Te parece que esa es una buena solución? Es decir, las mujeres se sienten más seguras en el vagón de mujeres, hay suficientes vagones, hay suficientes camiones. ¿No ha sido un poco demagógico este asunto? Es un pésimo mensaje y sin embargo lo más triste de todo, Ricardo, es que las mujeres sí se sienten más seguras a veces en estos vagones segregados. Pero hay otra cosa que platicaba recientemente con una colega. Quienes las protegen en los vagones para mujeres son policías hombres. Entonces, los policías hombres, y lo sabremos por las terribles noticias que hemos escuchado recientemente, pues son también victimarios de las mujeres en el espacio público. Entonces, bueno, la segregación no es un buen mensaje y sin embargo es muy lamentable que las mujeres se sientan... ¿Cuál es un espacio seguro para las mujeres que no sea segregante? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué experiencia en el mundo nos ofrece elementos interesantes? Compara con otras ciudades, sobre todo parecidas a las nuestras. Pues. Hay un ejercicio que alguna vez se hizo. ¿Qué harían las mujeres si no hubiera hombres en el espacio público? Y entonces utilizarían minifalda, y entonces saldrían de noche, y entonces se vestirían como se les dé la gana, y entonces harían una serie de actividades, salir a correr. Una gran película es la que acabas de poner, Un día sin hombres. ¿No? Entonces, pues es eso. Tengo una amiga que vive en Sao Paulo. Me dijo: Jonás, yo viví toda mi vida en la Ciudad de México para ir a correr a los viveros. Me ponía, veía no ponerme un short ni muy corto y una playera no muy pegada. Me dijo: aquí en Sao Paulo eso no ocurre. Entonces, bueno, eso, sin duda las mujeres se sentirían mucho más seguras en un espacio público que no las agrede. Las ciudades que son prósperas, las ciudades que son generosas, comparten lo mejor de sí mismas, sus ventajas urbanas, con todos sus usuarios. Entonces lo que estás diciendo es que lo que hay que cambiar es a los hombres, porque como no nos pueden borrar. Claro, es un mensaje malísimo ese de los camiones, porque es como decir, ustedes como son unos neandertales y no saben comportar, pues háganse para allá y ustedes para acá. Es un mensaje que inhibe la convivencia en como fiesta infantil, públicos, ¿no? Por supuesto, es terrible. Ahora, es renunciar a que el hombre puede cambiar. No, es aceptar que las mujeres viven una desventaja importantísima en el espacio público, que hay que cambiar esa dinámica, y es que hay que tener una política pública, hay que tener recursos para esto, y hay que tener unas mujeres hay que pugnar por una política pública que permita el disfrute de todos los usuarios de la ciudad en el espacio público. A ver, Andrés Layú, que es el justamente secretario responsable de esta área de movilidad, sí, pues es un hombre con una trayectoria justamente en la lucha de la izquierda, contra la discriminación, por el acceso democrático. Yo te pregunto, ¿qué agenda puntualmente tienen Claudia Sheinbaum y él
justamente para combatir la violencia contra las mujeres en el espacio público. Voy un poquito más atrás de eso, Ricardo. Tuvimos varias candidatas mujeres a ser jefas de gobierno en esta ciudad y no hubo una agenda clarísima en ningún lado. En ninguna de ellas. Sobre, por lo menos no sobre el transporte público. No fue claro. Claudia Sheinbaum no, Alejandra Barrales no. Así es. No ocurrió. La señora Mariana Boy tampoco. La señora... bueno, ya las demás prefiero no acordarme. Sí, fue un poco triste en algunos sentidos. No, recientemente la CEMOVI lanzó una campaña. Ok, a ver, en época de campaña no hubo propuesta. Pero recientemente lanzaron. Arranca el gobierno y esta puede ser una de las agendas principales. Sin duda, tendría que serlo. Y tenemos... Pero la tiene, o sea, Andrés Layú tiene una propuesta. No ha quedado claro. No ha quedado claro. Lanzaron una campaña recientemente, una colega que trabaja dentro de la CEMOVI, sobre la mitigación de la violencia hacia las mujeres en el transporte público. Uh-huh. Yo me pregunto por qué la conferencia de prensa para presentarla no la encabezó la propia jefa de gobierno. ¿Por qué no la encabezó por lo menos la directora del metro, la doctora Florencia Serranía? Cuando son personas con una trayectoria muy importante. ¿Quién la encabezó? Una chica que trabaja en la CEMOVI. Que la verdad... ¿Tampoco el secretario entonces? No, o sea, el secretario estaba en la mesa. Sí. ¿No? Estaba en la mesa. Pero el mensaje fue de una mujer, ¿no? Que no pongo para nada en duda la calidad de su trabajo. Pero que no tiene la jerarquía, digamos, para darle proyección al proyecto. Ricardo, si tenemos una jefa de gobierno. ¿Y qué trae? Bueno, mal vocería para presentar, pero ¿qué trae ese programa? Que dígame, de aquí me voy a aferrar. Pues la verdad es que dame esperanza, pues. Yo creo que podemos tener algunas buenas decisiones. Necesitamos recursos, Ricardo, para enfrentar algo así. Necesitamos pensar que la ciudad va a generar una política pública para ayudar a esas, 7.9 de millones de viajes se hacen en la Ciudad de México, los hacen mujeres. El 50.6%, según la encuesta Origen Destino, que generó recientemente la UNAM en el 2018. Las mujeres no solo viajan en circunstancias, o sea, las mujeres se enfrentan al espacio público con desventajas, porque no tienen sueldo. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar no tienen un salario, las amas de casa, ellas no, enfrentan el espacio público sin recursos además. Voy a tener que ir a corte y te voy a pedir, si regresas la semana que entra, para que nos des estos datos y seguimos bordando sobre movilidad y género, que me parece que es tema principalísimo, muy relevante del momento. Claro que sí, Ricardo, muchísimas gracias. Y ojalá y este país se mueva en esas direcciones que hoy nos está moviendo, que es el de la inclusión